cómo la diabetes puede atacar el hígado y el hígado a la diabetes y viceversa. Pero nosotros, como utilizamos la imagen y sabemos tanto de ella, la utilizamos para, sin necesidad de abrir, solucionar problemas, entrando al cuerpo en vez de abriendo con una agujita. La resonancia no usa rayos, la ecografía no usa rayos, y ya no solo hacemos diagnóstico, hacemos también tratamiento gracias al intervencionismo. Lo más frecuente, yo la gran mayoría de hígados grasos que veo, que la verdad es que se ven muchos, por desgracia, y cada vez más. La grasa en el hígado es muy fácil de ver, llama mucho la atención. La grasa en ecografía es muy blanca, es de color blanco brillante. Y en ese primer barrido, pues nosotros solemos escribir esteatosis, hígado graso leve, moderado, grave. Si es un poquito más blanco que el riñón, pues leve. Si ya empieza a ser y se nota que es blanco, moderado. Si ya es súper blanco, ya esteatosis grave. Y ahora hablaremos de pruebas de imagen que vosotros veis también y que se ven estas alteraciones. Cuando el hígado empieza a lanzar esas bolas de grasa, llevan como una cobertura externa de triglicéridos, bueno, una parte que va con la sangre y se disuelve, pero por dentro llevan colesterol. Entonces, esas bolas de grasa finalmente van a impactar en las arterias y van a formar placa ateromatosa. Sí. Explícanos un poco, así a nivel básico, qué es ese palabra de placa ateromatosa y cómo se ven alteradas en pruebas de imagen en las personas que tienen diabetes en su día a día. Vale, pues las placas ateromatosas son acúmulos de colesterol que, como tú bien dices, pues van recubiertos de triglicéridos que se quedan adheridos por el ambiente inflamatorio y por todo lo que está conllevando y todo lo que está dando lugar esta diabetes descontrolada, se van a acabar acumulando en las paredes de las arterias. Las paredes de las arterias tenemos que pensar en una carretera, en una carretera nacional de toda la vida. La carretera nacional con sus quitamiedos a los lados, pues como si en los quitamiedos fuesen cayendo de las montañas, fuesen cayendo y quedándose las piedras. Pues claro, si la carretera nacional al principio es los dos sentidos, ¿no? ¿Vale? Y van y pueden pasar los coches perfectamente. ¿Cuál es el problema? Cuando esas piedras van cayendo, ese ateroma se va acumulando en las paredes y ya no hay sitio para que pasen los coches. Ya tienen que hacer fila, ya todo es mucho más tardío, todo va a tardar mucho más, todo va a hacer que la sangre tarde más en llegar a nuestros tejidos. Entonces ese ambiente inflamatorio y ese ateroma, al final lo que está haciendo es bloquear que la sangre pase. Y eso pues genera muchísimos problemas. El principal problema es en los vasos pequeños, por ejemplo, el pie diabético, que es el final de esta enfermedad, de esta arteriopatía, ¿no? De esta enfermedad de las arterias, lo que va a dar lugar es a esa gente que empieza a tener úlceras en los pies. Empieza a tener úlceras en los pies y esto, bueno, además les da dolor al caminar, porque como no llega bien la sangre a la pierna, pues no tiene suficiente oxígeno. Entonces caminan un poco y se tienen que parar. La enfermedad del escaparatista, que le llaman, porque se tienen que parar a mirar el escaparate. De repente el paciente empieza a andar y entonces se para, se mira, se pone como a mirar el escaparate y le llega suficiente oxígeno y puede seguir, pero no puede andar, no puede caminar normal durante 2, 3, 4 minutos. Se tiene que ir parando. Y al final el problema es que ese oxígeno que no está llegando te genera una úlcera, te genera un pie diabético. Y eso con la prueba de imagen se puede ver genial, porque se ve el acúmulo, el calcio, porque estas placas tienen colesterol y acumulan calcio también. Entonces el calcio en el TAC se ve genial. Entonces tú ves la arteria redondita y en su pared pues ves un acúmulo de calcio y ves que la sangre no está pasando bien, pasa mucha menos. Vemos estenosis del 50, del 60, incluso oclusiones completas, o sea que la sangre deja de pasar. Entonces, cuando deja de pasar, además, el problema es que, vale, han tapado la carretera nacional. ¿Por dónde tienes que ir? Por comarcales. Entonces, el cuerpo tira arterias pequeñitas, pero son arterias que no funcionan bien, que son, pues, no son la carretera por la que tiene que ir la sangre. Son carreteras secundarias, son arterias que no son las adecuadas. Entonces, eso a largo plazo pues, te puede hacer incluso que te amputen una pierna. Claro, claro. Y no nos interesa para nada. Y esto en el escáner se ve muy bien. Si hay dudas, el siguiente paso, bueno, lo primero se podría ver con la ecografía, porque con la ecografía ya tú ves la arteria y ves cómo se va acumulando.
con el escáner sería el siguiente paso, ¿no? Con el escáner con contraste. Y luego ya el último paso sería la arteriografía, en la que tú pinchas la arteria y metes el contraste para depictarla tal cual, o sea, para que se represente en todo su esplendor, que digamos. Y en ese caso, si nosotros vemos una zona en la que claramente hay mucha placa de colesterol, los radiólogos intervencionistas se llega con un catéter y en el catéter, en la punta, hay un balón. Entonces se hincha el balón para que el colesterol se quede otra vez pegado. Digamos que si la arteria tenía que ser así y está siendo así, pues llegas con el catéter y el balón ¡pum! Y la abres. Y luego le pones un muellecito que se llama stent para que no vuelva a cerrarse. O sea que los radiólogos intervencionistas también ponen los stents en la arteria de los miembros inferiores para que llegue la sangre al final. Sí. Vale, eso al paciente le evita la cirugía que le hacen los vasculares, entiendo. Claro, exacto. En este caso, lo que hace el radiólogo es que consigue evitar que te tengan que abrir, que te tengan que cortar una vena, que coger esa vena, ponértela como una carretera secundaria. Lo que hace es que te abre la arteria para que la sangre pueda seguir pasando. Que mucha gente nos dice, ¿y por qué no te llevas el colesterol? Vale, es porque llevarte el colesterol supone más dificultades que también se puede hacer. Y hay situaciones en las que se puede hacer, que se llama aterotomía. Pero lo que ha demostrado mejores resultados en la evidencia científica es esta técnica del balonazo que se llama angioplastia. Entonces se da el balonazo y se coloca el stent, que es el muellecito para que no se vuelva a cerrar. Y eso es lo que mejor resultado ha demostrado en la evidencia científica para tratar este tipo de problemas. Y para evitar pues el pie diabético, vamos, funciona muy bien. Claro, aunque funcione para salvarnos del momento agudo, eso no quita que haya que cambiar el estilo de vida, porque lo que te puede pasar eso una vez en un vaso, pero no vas a estar yendo todos los años a que te pongan un balonazo con stent en todas las arterias. Y hay una cosa, y es que si te hacen el balonazo con stent y tú sigues llevando tu vida, ¿por qué el stent? O sea, el stent impide que se vuelva a cerrar lo que has abierto, pero no impide que se vuelva a acumular a restenosar otra vez. Claro, que haya una restenosis. Entonces ya una restenosis ya es dar un balonazo donde hay un stent. Ya no lo haces con tanta facilidad. Entonces ya digamos que has perdido una bala. Ya has utilizado una bala importante. Entonces, mi padre, que es radiólogo intervencionista con una experiencia de 40 años, siempre le dice a los pacientes que lo más importante que tienen que hacer cuando salen de una angioplastia es caminar. Es lo más importante. Que vayan, que caminen, que se muevan, que dejen de fumar, por supuesto, porque la gran mayoría de estos pacientes además son fumadores. Entonces, dejar el tabaco, caminar y cuidarse la alimentación. Eso es lo que venimos comentando tantas veces, ¿no? Pero mi padre siempre les insiste muchísimo en caminar, porque además, claro, es una intervención en la que te pinchan, es mínimamente invasiva, porque esto solo se hace pinchando y te metes en la arteria a través de una aguja y metes el catéter y llegas al sitio. O sea, solo es pinchar. Pero mucha gente nos dice, muchos pacientes nos dicen, ay, es que me da miedo andar porque me habéis pinchado. Que no, que en cuanto puedas, en cuanto el paciente lo tolere, tiene que retomar ese caminar. Hombre, el primer día que salga del hospital no se puede pegar una hora caminando, pero oye, pues el primer día 20 minutos, el segundo 30, 40, e ir progresando, y cuanto más después, mejor. Y una pregunta que me surge, ¿ese stent que le ponéis es fármaco-activo? O sea, quiere decir que, para que la gente lo entienda, ¿lleva algún fármaco ese stent en la recubierta para evitar la reestenosis? O sea, que se vuelva a estrechar el vaso y vuelva a no pasar bien la circulación. Hay stent fármacoactivos y stent no fármacoactivos, pero para el conocimiento general, sí, la gran mayoría de ellos son fármacoactivos y llevan un tratamiento en su recubierta para evitar, como tú bien has dicho, que haya una reestenosis. Es decir, ya que se hace esta intervención, pues se intenta que el porcentaje de éxito sea lo más alto posible. Y la medicina lo va a poner todo para ello, pero que la medicina lo ponga todo para ello no es suficiente. El paciente también tiene que poner de su parte. Entonces ahí lo que a mí me parece fundamental es concienciar al paciente de que si la medicina ha puesto todos sus esfuerzos en conseguir que no pierda la pierna, que pueda seguir caminando, que el paciente ponga de su parte, en este caso. Y la gran mayoría lo hace, inmensa mayoría. Entonces, si, imagínate, tengo una persona que tiene diabetes, que de repente empieza con estos síntomas de me voy a caminar, me empieza a doler en la parte de detrás de la pierna, en la pantorrilla, esta persona, ¿tú crees que tendría que hacerse un TAC, una angiografía de los miembros inferiores para ver
si tiene muy estenosado eso para ver si es candidato a que le pongan ese stent? Yo empezaría por hacer una ecografía. Una ecografía. Sí, empezaría por hacer una ecografía porque con la ecografía se ve suficientemente bien la pared de la arteria, se ve si el flujo, porque no solo vemos cómo está, sino que podemos medir cómo pasa el flujo. Entonces tenemos unas curvas. Entonces, si el flujo está bien, el flujo se llama trifásico porque tiene mucha fuerza, tiene tanta fuerza que hace como 3 fases. Una de subida, una de bajada y otra de subida otra vez, más pequeñita. Pero cuando empieza a haber mucho colesterol, el flujo pasa de ser trifásico, de tener mucha fuerza, a ser monofásico. Y empieza a ser así. Uf. En vez de ser ¡pum! Lo que hace es... Es decir, que va sin fuerza. Exacto, va sin fuerza. Y eso es porque está tan ocupado, pues eso, los coches no pueden pasar. Cuando los coches pasan por la carretera, que se oye fium, fium, fium. Si tienen que pararse y empezar a meterse entre las piedras, ¿no? Lo que en vez de escuchar el fium, 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 tú lo que vas a escuchar es... Pues es un poco lo que pasa con el flujo, exactamente igual. Claro. Y eso lo podemos ver con una ecografía. Entonces yo diría que es el primer paso. Si la ecografía nos hace ver que las arterias de la pierna están complicadas, se podría hacer el angiotac, o si hay previsión de que necesite tratamiento porque el paciente está mal, directamente a la arteriografía. Y en la arteriografía lo bueno que tiene es que es diagnóstica, pero también te sirve para hacer el tratamiento. Porque ya que estás en ese acto y ya que tienes la arteria pinchada, pues tú metes el contraste, haces la arteriografía y después ya metes tu guía, llegas con tu catéter al sitio y ya puedes hacer el balonazo. Claro, al final tenemos que tener en cuenta que la gente que tiene diabetes, que la controla mal y que a largo plazo aparecen complicaciones, estamos hablando de las que son macrovasculares. Quiere decir que esto lo vemos en un gran vaso. Entonces, en un gran vaso como los de los miembros inferiores se pueden ver bien. Pero, por ejemplo, ¿qué pruebas son las que solés utilizar si, por ejemplo, el paciente, yo qué sé, pues tiene alto riesgo de ictus, por ejemplo, la de los troncos supraórticos ahí, ¿qué utilizáis? También ecografía. También ecografía, ¿no? Sí, para los troncos supraórticos es exactamente lo mismo que hemos explicado para los miembros inferiores, pero en los troncos supraórticos, los que van a la cabeza, también se utiliza la ecografía. Si ya tienes indicios de que pueda estar pasando algo en la cabeza, igual tienes el angiotac, que lo puedes utilizar perfectamente porque con el angiotac con contraste se ven los vasos de la cabeza muy bien, incluso los pequeñitos, y los más pequeñitos no, pero es verdad que los principales sí que se ven suficientemente bien, y los principales, te digo, los que irrigan los grandes vasos de la cabeza, ¿no? Los importantes, esos se ven perfectamente. Y si no, ya el siguiente paso sería la arteriografía, y estamos en lo mismo. Con esa arteriografía puede ser diagnóstica y terapéutica. Porque también puedes poner un stent o Ahí ¿cómo? no se hace tanto el tema de stent, que también en los vasos de la cabeza sí que se chupa el trombo. O sea que ahí en esos casos sí que los vasos de la cabeza sí que tenden más a quitar el trombo, pero los de las piernas poner stent. Exacto, porque los vasos de la cabeza, como son tan pequeñitos, son más frágiles, entonces no es lo mismo dar un balonazo que chupar el trombo. Dar el balonazo es más riesgoso que en la pierna. Entonces sí que se utiliza un chupatrombos, que se llama, y se lleva. Y eso se utiliza muchísimo cuando hay un ictus. Claro, los códigos ictus. En los códigos ictus, sí. En los códigos ictus normalmente es porque hay un trombo que puede haberse generado, normalmente es eso, personas con malos hábitos y diabetes o bueno, síndromes metabólicos muy mal controlados, que al final, pues ese colesterol te tapa, te acaba tapando la arteria que irriga la zona de hablar y te quedas sin hablar. Claro, Y el paciente que ayer hablaba, ahora no habla. Se ha despertado esta mañana y no habla. ¿Qué pasa? No, pues, joder, es un trombo que le ha tapado la arteria de hablar. Pues llegamos al sitio y chupas con el catéter, chupas el trombico. O sea que, y también funcionan muy bien, claro. Y con me acuerdo, estaba rotando en las consultas de neurología, allí después de los ictus miran las arterias carótidas a ver si tienen muchas placas, y según, si no recuerdo mal, según si hacen mucha obstrucción del vaso, o sea, lo mismo, o sea, eso es. Ahí los vasculares se meten a operar también, si no recuerdo mal. ¿O vosotros hacéis algo desde la radiología? También se puede hacer desde la radiología, también se hace tratamiento, porque el tema de los vasos de la cabeza no suelen ser tanto por acumulación de placas de colesterol en los vasos de la cabeza, sino por acumulación de placas de colesterol en las carótidas, en el bulbo carotidio, que se llama, que es el lugar donde la carótida común, que es la que viene por el cuello, se separa en carótida interna, que va al cerebro, y carótida externa, que va a la cara.
Entonces, en el punto en el que se separa la carótida común en interna y externa, ahí se acumula mucho colesterol. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se acumula colesterol ahí, esa placa se puede soltar, se puede liberar. Entonces, si se suelta un trocito, ¿a dónde va? A los vasos de la cabeza. Claro. Y ahí es cuando te tapa y te produce un ictus. Por eso es tan agudo, ¿no? El ictus. Y no es un fenómeno tan... Bueno, es un fenómeno crónico de la acumulación que estás teniendo debido a ese síndrome metabólico mal controlado, esa diabetes mal controlada, ese colesterol que se te está acumulando en los bulbos carotídeos. Pero el día que una placa dice de soltarse, un poco de colesterol dice de soltarse, ¿a dónde va? Joder, va un vaso de la cabeza. Sí, Y te tapa la arteria de hablar o la arteria de mover la pierna derecha. Claro. Y te quedas... ¿Sabes? Al final yo lo que quiero que la gente hile con este podcast es que si tienen ese hígado graso, al final ese hígado le está lanzando bolas de grasa a la sangre que se están pegando contra el quitamiedos de la carretera, que se llama endotelio, la cobertura interna del vaso, es el quitamiedos de la carretera. Exacto. Lo están rompiendo, lo están partiendo y se están ahí acumulando como las piedras esas que se acumulan al lado de la carretera. Si a eso le sumamos tener una glucosa alta, un doble daño. Tenemos el daño de la bola de grasa que te lanza el hígado y el de la glucosa que no puede entrar al hígado ni al músculo porque lo tiene repleto de grasa. Junto con la inflamación que está habiendo, que es como yo digo, que es como los antidisturbios que vienen ahí a pegar palos. Exacto. Y al final la carretera acaba muy reventada. Claro, y de hecho todo esto que se va acumulando, porque hemos hablado tanto de las piernas como de la cabeza, pero si hablamos del corazón, con el TAC, que en este caso en el corazón no podemos hacer ecografía para ver los vasos, no es lo ideal. Lo ideal en el corazón es el coronario TC, que se llama, que es el coronario TAC. Coronarias son las arterias del corazón. Y se hace una cuantificación del calcio que hay, porque el calcio representa, de alguna manera, representa estas placas de colesterol. Entonces, se hace un cardiotac o un coronario TAC para evaluar cuánto calcio hay en tu corazón y eso te da una probabilidad o un pronóstico o te dice cuánto de riesgo tienes de tener un infarto. De tener un infarto del corazón, claro. Normalmente lo que suelen hacer las personas que tienen ya una cardiopatía isquémica establecida, es decir, que ya han dañado mucho las arterias del corazón, al final, complicaciones macrovasculares de la diabetes, las cardiopatías isquémicas, o sea que las carreteras fastidiadas sean las del corazón, enfermedad cerebrovascular, que las carreteras fastidiadas sean de la cabeza, grandes vasos de aquí o los de la cabeza, o arteriopatía periférica, que es la de las propias piernas. Sí. Entonces, hablando del corazón, normalmente el cardiólogo suele hacer una... ¿Cómo se llama la prueba? Una coronariografía. Una coronariografía te mete por dentro el contraste, te ve las arterias por dentro y el cardiólogo ahí te dice, vale, tienes una cardiopatía isquémica más grave, menos grave, la arteria está taponada en un tanto por ciento, merece la pena ponerle un stent. La pregunta es, ¿en qué punto un cardiólogo, por ejemplo, una especialidad que se puede comunicar mucho con vosotros ahí, ¿en qué punto un cardiólogo a vosotros os puede pedir un cardiotac o una arteriografía de estas arterias que no puedan llegar con esa coronariografía? Vale, es que aquí hay un punto en el que la cardio y la radiología comparten. El intervencionismo, y sobre todo el intervencionismo vascular, es lo mismo. O sea, el que hace el cardiólogo y el que hace un radiólogo vascular intervencionista, las técnicas, todo es igual. El material. En intravaso, claro. Todo es igual. La diferencia es que el cardiólogo lo hace en el corazón porque el corazón tiene no porque el radiólogo no sepa hacerlo técnicamente, pues te diría que puede ser incluso... No sabría decirte cuál es más sencillo porque la verdad es que tampoco he tocado en el corazón, pero en este caso tú tienes las dos técnicas que son iguales, bien en la cabeza, bien en las piernas o bien en el corazón, es igual, pero el cardiólogo hace la del corazón por las complicaciones que puede tener. Es decir, una complicación cardíaca, un radiólogo tendría que formarse en ello, probablemente sería capaz de asumirlo, pero lo lógico es que lo asuma el cardiólogo porque está acostumbrado a tratar con este tipo de pacientes. De hecho, en las de neuro, en mi hospital, por ejemplo, hay 2 personas en el servicio de neuroradiología intervencionista que son neurólogos. Es decir, que tienen una formación sobre neurología para poder aportar su punto de vista. Pues en el caso de los cardiólogos lo asumen
lo asumen ellos por la particularidad y la complejidad de las complicaciones y del funcionamiento del corazón. Pero ellos en este caso, las técnicas de intervencionismo las asumen por su lado. De hecho, esa subespecialidad en su caso son hemodinamistas, que es como se llama, y ellos se dedican a esto. Y a nosotros nos suelen pedir los coronario TAC, el TAC de coronarias, bien como estudio previo para ver si merece la pena para hacer esa cuantificación, o bueno, pues como seguimientos para no tener que estar pinchando al paciente constantemente, porque claro, es mucho menos invasivo un coronary TAC, aunque la coronariografía y el intervencionismo sea muy poco invasivo, pero ya tienes que estar pinchando al paciente. En cambio, con un escáner, hombre, le tienes que meter contraste por la vena, pero es como sacar sangre, ¿sabes? Es lo mismo que pinchar para sacar sangre, pues en este caso es para meter contraste. Entonces es mucho más rápido, mucho más accesible. Pero ahí, pues sí, hacemos equipo, digamos. Es como para seguimiento de ver hasta qué punto esta persona tiene como las arterias obstruidas o no, o si ha sido efectivo el tratamiento del stent, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Vale. Entonces, vosotros en ese TAC, por ejemplo, digamos que evaluáis el calcio que hay acumulado después de que se depositen esas piedras detrás del quitamiedos, por así decirlo, ¿no? Y no solo eso, sino cuánta sangre está consiguiendo pasar a través de ellos. Y si hay alguna que no consigue pasar la sangre o si está haciendo colaterales. Es decir, te da una idea muy buena del estado del corazón o del estado de las coronarias, ¿no? En este caso. Pero del corazón, porque al final las coronarias son las que le dan de beber al corazón. Y otra prueba que he visto que se altera muchísimo, pero esto lo he visto sobre todo en enfermos renales crónicos porque al final está muy relacionado todo. O sea, sobre todo los enfermos renales crónicos se caracterizan porque acumulan mucho calcio y mucho fósforo. Y eso precipita en las arterias y las calcifica más todavía. Yo he llegado a ver pruebas de imagen con la aorta en el abdomen, como una tubería de plomo absoluta. Sí. O sea, al final pues, es que es cal. Es como si fuese cal, ¿no? Y tú ves, en vez de la tubería normal, como si fuese una tubería llena de cal por toda su circunferencia. Y bueno, sí, el tema de los pacientes con nefropatía crónica, también es verdad que muchos de ellos llegan a eso pues porque... También han tenido diabetes, claro, es que la diabetes, una complicación microvascular en este caso de la diabetes, es la nefropatía diabética. Exacto, es una de las... Los vasos pequeñitos, ¿no? Que en este caso los del riñón pues ya son más chiquititos y se afectan antes, son los primeros en afectárselo. Esos vasos, cuanto más pequeños, antes se afectan en la diabetes. O sea que al final sí que tenéis bastante cabida porque si ponéis el stent en las personas que tienen arteriopatía periférica en las piernas o podéis sacar el propio coágulo, tanto si están dando un ictus como si está teniendo problemas de obstrucción aquí, porque supongo que también dependerá del centro que se decida que se opere el vascular o que le... Sí, depende del centro, de la experiencia que haya, de la experiencia intervencionista que haya, depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas que en estos casos no depende de los pacientes. Claro, y también el tema del corazón, normalmente viene el cardiólogo, el hemodinamista, pone el stent normalmente. Eso es. Claro. Sí. Aunque en el seguimiento encarguéis vosotros en ese sentido. Claro, en el seguimiento nosotros tenemos mucho que aportar y mucho que ayudar a conseguir que el paciente sepa si está yendo bien, si está yendo mal, si está cambiando lo suficiente sus hábitos, si se lo tiene que tomar más en serio. Entonces, digamos que somos un buen chivato, ¿no? De qué está pasando, de si el paciente verdaderamente está cumpliendo o no, o si le está yendo bien, si no. Sí, porque muchas veces se ve en la analítica, sí, tiene usted la glucosa alta, los triglicéridos altos, el colesterol alto, las transaminasas altas, el ácido úrico alto, y un montón de cosas, pero la persona muchas veces no hila que todo puede venir de un mismo origen. Digo, al final le digo, mira, la navaja de Ockham. La navaja de Ockham dice que la explicación más simple normalmente es la más verdadera. O sea, que tú tengas ese hígado graso, que tengas ese músculo lleno de grasa, generalmente esa explicación simple explica toda la complejidad que tú tienes por ahí liada. Sí, de hecho ahí yo creo que todo esto que dices de cuando tú le dices a un paciente tiene los triglicéridos altos, el ácido úrico, claro, el paciente dice, vale, yo tengo todo esto alto, pero ¿en qué me está repercutiendo? Pero si tú le dices con una prueba de imagen, mira, esta carretera que tendría que funcionar de doble dirección, tiene una. Se tienen que turnar los coches para pasar, no está pasando tu sangre. ¿Lo ves? Se ve claramente. Lo ve con la... Se ve muy claro. Y aún así, ¿tú opinas que
¿toda la gente que tiene diabetes se debería hacer una prueba de imagen? ¿O qué opinas tú de eso, más a nivel personal tú? A nivel personal, yo creo que eso, el seguimiento clínico es lo fundamental y es ver si le está dando alguna repercusión al paciente y en ese caso, si el médico peticionario lo considera, si el médico que está siguiendo a esta persona lo considera que nosotros tenemos algo que decir, pues que se nos haga esa interconsulta, que no deja de ser una petición a radiología. Oye, que necesito ver esto, necesito saber esto. Entonces, yo si tuviese dudas, antes que hacerme una prueba de imagen, primero me tomaría las cosas en serio. Creo que antes de... La ecografía no te va a curar. Te puede decir y te puede ayudar a concienciarte. Pero esa concienciación es cosa tuya. Entonces, si yo tuviese una duda, si a nivel personal, a mí, a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a mi abuela, tiene una situación en la que hay una duda de que la diabetes le pueda estar, o que sus hábitos de vida le puedan estar repercutiendo, no necesitas una prueba de imagen. Lo que necesitas es tomar partido, es ponerte a solucionar lo que sabes o lo que tu médico te dice que tienes que hacer. La ecografía pues, puede ser un buen revulsivo, pero en muchos casos podríamos evitarla si el paciente toma conciencia. Sí, al final son pruebas que están ahí para apoyar Claro. un diagnóstico, una complicación de algo, pero Son pruebas complementarias. pero no son curativas, o sea, no existe un TAC que te cure, ni existe una resonancia que te cure, ni existe una ecografía que te cure. Exacto. Y tener que llegar a las pruebas en las que nosotros curamos es que ya estás muy jodido. Claro. Es decir, a mí no me gustaría tumbarme en una mesa y mirar para arriba y que haya un radiólogo. No me gustaría. No mola. No me gustaría, porque claro, eso significa que si me está tratando un radiólogo es que ya estoy jodido. O sea, no deja de ser pues, una alternativa a la cirugía. Pero, aunque sea mucho menos invasiva que la cirugía, es algo que quizá en otro contexto o en otros años se solucionaba con cirugía. Y nadie quiere verse en una mesa y abrir los ojos y ver un cirujano. Entonces, es una cosa muy parecida. Hay que tomar partido antes de que eso ocurra. Y antes de comentar un poco esos hábitos, ¿cuáles serían los que tú te centrarías? ¿Existe alguna otra prueba de imagen que pueda estar diciéndonos que hay un empeoramiento de la diabetes? ¿Alguna otra prueba que vosotros veáis en el día a día? Pues mira, más pruebas de imagen, bueno, hemos estado comentando las tres grandes que utilizamos nosotros en nuestro día a día, que es la eco, la resonancia y el TAC. Hemos citado un poquito de la elastografía, esta manera de decirte con número cómo de afectado está el hígado graso. Y si tuviese que citar alguna más, porque mi tesis es de esto, es la ecografía oftálmica, la del ojo, porque, bueno, en esos vasos pequeñitos que se afectan, que hemos estado diciendo, ¿no? De las piernas, de la cabeza, del riñón, los vasos del ojo también se afectan. Y uno de los problemas principales que puede generar la diabetes en el ojo es el desprendimiento de retina. Es decir, que la retina, que es la capa que nos forma la imagen, se separe y se desprenda. Entonces, nosotros con la ecografía oftálmica también podemos ver si esta retina tiene probabilidad de desprenderse o no. O cómo está, o incluso si está desprendida. Aunque bueno, si está desprendida el paciente deja de ver. Entonces, normalmente no es que lo veamos incidentalmente. A nosotros lo que nos piden mucho los oftalmólogos es, oye, que no podemos ver bien el fondo de ojo porque tiene mucha sangre el ojo o porque tiene una catarata y necesitamos saber si el paciente tiene la retina desprendida o no, porque si el paciente tiene la retina desprendida, para que no pierda la visión hay que operarlo rápido. Esta diabetes al final te puede llevar a quedarte ciego. Entonces, con la ecografía lo que vemos, y se ve muy bien, y ahí es donde está mi línea de tesis, en decir si el paciente tiene un desprendimiento de retina o no con la ecografía. Y eso yo creo que es una aportación muy buena y muy chula que estamos haciendo también. Sí, al final la conclusión que quiero que se lleve la gente del tema de las pruebas de imagen es que si te sirven para concienciarte de que lo que tienes no es simplemente unos números en un papel, sino que son órganos que de verdad se están alterando y eso te sirve para, digamos, motivarte y sacarte del atolladero, podrían ser un buen revulsivo para que tú salgas de ahí, pero no pienses que solamente por hacerte la prueba ya vas a cambiar. Exacto. Lo que tenemos que dar es un paso más allá